Siempre. Otro de los temas que tiene que ver con la jornada, si bien empieza a tender a normalizarse el suministro de energía, de combustibles en las diferentes estaciones de servicio, todavía se observan largas colas y algunas estaciones todavía no tienen ningún tipo de Sí, combustibles. hay que calmarse, ¿no? Porque también es cierto Sí. que hay una altísima demanda debido precisamente a este contexto de incertidumbre, pero bueno, lo cierto es que se trata del cuarto día consecutivo con problemas en el abastecimiento de combustible en algunas estaciones de servicio y la relación entre el gobierno nacional y las compañías petroleras que se va tensando, claro. Bueno, a ver, mientras que en la mayoría de las estaciones se ven todavía, como te decía, largas filas, o directamente los conitos, así seguís de largo, porque significa que no tienen combustibles. A ver, las negociaciones de Massa y su equipo con las empresas del sector se aceleraron en las últimas horas, por lo cual se estima que en el día de hoy empezará a normalizarse el suministro. Desde la Secretaría de Energía explicaron que la escasez de combustible se agudizó por la repentina demanda que generaron las elecciones y la expectativa de una nueva devaluación del peso por ahora, claro, no se dio. Si bien el problema es real, también es real que mucha gente que normalmente carga un cuarto de tanque o medio tanque, en las últimas horas decidió hacer largas colas y cuando llega el momento de estar en el surtidor, pedir tanque completo. Ante este escenario, el gobierno acordó con las petroleras la importación de combustibles a través de barcos. No obstante, también les advirtió que si no logran ser abastecidas todas las estaciones de servicio, se suspenderán momentáneamente las exportaciones. Bueno, lo dijo el ministro Sergio Massa en la jornada de ayer en la provincia de Tucumán, a quien escuchamos. El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una devaluación. Y entonces, por ahí guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar, tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero, el petróleo argentino es para los argentinos. Bueno, a ver, Secha es una entidad que agrupa lo que es el negocio, la venta de hidrocarburos, de combustibles en la República Argentina, y uno de sus gerentes, con quien dialogamos, nos explicó que están trabajando a contrarreloj para solucionar el problema. Normalmente la producción nuestra a nivel país de las destilerías no alcanza el 100%, ese 20%, o sea, prácticamente estarían el 80%, ese 20% que falta hay que importarlo. Esa importación requiere una serie de barcos que, bueno, el otro día hubo una reunión en la Secretaría de Energía con los productores y destilerías y las petroleras, después tuvimos una reunión nosotros y evidentemente, digamos, los barcos están, desarrollándose para poder ingresar al país, pero bueno, eso lleva un tiempo determinado. Hay dos barcos en este momento que entendemos que están agarrados acá en el Río de la Plata, que cada uno trae 40.000 metros cúbicos, o sea, en términos generales son 40 millones de litros repartidos en los distintos productos. Bueno, todo eso lleva un tiempo determinado y ha hecho de que ahora, digamos, se ha dado esta situación tan dura en este momento. ¿Para cuándo podría estar solucionado este problema? Y nosotros no tenemos una fecha precisa, pero estamos esperando, sabemos que el gobierno se está ocupando del tema, esperar por lo menos de tranquilizarlo un poco a partir de la semana que viene. Lo que no podemos definir con certeza cuál es el momento, porque hay que ver, digamos, el resto de los barcos que están comprometidos en qué momento llegan, ¿no?
Y seguimos con este tema, claro, porque es uno de los temas de preocupación, sobre todo en las últimas horas, sobre todo durante el fin de semana. Y ya saludamos para analizarlo a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Bien, muy bien. Y Pedro Peretti. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Vero? Pedro? Bien, bien. ¿Qué podemos decir, Raúl? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos que hay falta de abastecimiento. Sí. Sabemos que los precios de los combustibles están congelados. Sí, hay varios temas que se reunieron para generar conflictos. Sabemos que hay más alta demanda también por una serie de circunstancias que se dieron, sobre todo el fin de semana pasado. Pero lo cierto es que las petroleras vienen demorando la entrada de barcos de importación, porque el 80% del combustible que consumimos es de producción nacional. Un 20% tradicionalmente es importada. Sí. En este caso se demoró el ingreso de combustible importado porque las petroleras decían, si no nos dan los dólares para pagar el combustible, no van a entrar los barcos. El Banco Central decía, no tenemos los dólares. Son grandes petroleras, no es Claro, que les falten qué dólares, raro que les o falten dólares, no tengan ¿no? dólares propios. Bueno, Sí. parece ser que esos dólares no se querían gastar, se fue demorando el tema, hubo barcos inclusive que estaban esperando para entrar y descargar, que estaban frenados cercanos a los puertos de Argentina. Bueno, esto se resolvió en las últimas horas a partir de una negociación donde en principio se comprometen las petroleras a entrar, se compromete el Banco Central a por lo menos con las primeras embarcaciones, con las primeras cargas, otorgarle los dólares que necesitan. Y además se comprometen las petroleras a tener un compás de espera con respecto a la actualización de precios. No sería un descongelamiento a partir del 1 de noviembre, un aumento del 30-40%, que era lo que pedían, Sí. sino que se va a ir paulatinamente y quizá ni siquiera empiece esta semana el aumento del precio, el descongelamiento. Con lo cual se trata de tranquilizar un poco a aquellos que van a cargar, porque dice, va a faltar nafta, va a venir más cara, no voy a tener nafta, entonces hacen largas colas para cargar. Y esta situación de incertidumbre. En Sí, principio, los consumidores, sin querer, ¿no? Generamos también que la situación se agrava. obvio, claramente. Entonces, en principio está el compromiso, escuchábamos recién el tema de las estaciones de servicio, está el compromiso de las petroleras, y esto debería resolverse en las próximas 48 horas. Por eso la advertencia de ayer de Sergio Massa poniendo un límite. Martes a la noche esto no está resuelto, empezamos a tomar otro tipo de medidas. En principio parecería que se va a ir resolviendo durante el día de hoy y mañana, por lo menos en los grandes centros urbanos. En zonas del interior del país, a lo mejor Pedro tiene más información, pero es muy probable que por cuestiones logísticas se demore quizás. Ahora vamos a hablar más. con Pedro, pero si te parece antes vamos a compartir una entrevista, un especialista a propósito del escenario vinculado con la falta de naftas. Es un fenómeno multicausal, pasaron varias cosas. Fundamentalmente hay que destacar un gran incremento en la demanda de combustible que aumentó un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Ese es un crecimiento muy, muy importante, el cual obedece a una serie de causas, el proceso electoral, el fin de semana largo XL y también, por supuesto, el nuevo ingreso del campo de la cosecha ha hecho aumentar el consumo de combustible. En estos climas un poco a veces de incertidumbre en cuanto al precio, también esto genera especulación. Muchos clientes seguramente, sobre todo grandes consumidores, han tendido al acopio de combustible ante el temor de quedarse sin el mismo para su funcionamiento y ha hecho una especie de profecía autocumplida, con lo cual ha generado un desabastecimiento. Esto también tiene que ver a veces con algunas paradas técnicas que se han dado en algunas refinerías importantes del país, pero nuevamente, ya por suerte se está normalizando. El hecho que estemos en un periodo electoral, es decir, de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre, ¿esto también genera determinadas situaciones, en este caso con el combustible? Totalmente. La especulación está a la orden del día, más en un proceso electoral, sabiendo que es un lugar donde le pueden pegar al gobierno, por decir algo, y sin meterme en cuestiones políticas. Ver uno de los candidatos presidenciables que dijo que no iba a hacer las compras yendo a cargar nafta y un poquito llama a la suspicacia. Bueno, ¿y qué pasa con el gasoil? ¿Y qué pasa con los productores agropecuarios que ya están con el tractor ahí
amenazando con salir a las rutas. Bueno, sí, efectivamente estamos en una época de gran cantidad de consumo de gasoil. Claro. Vos imaginate que el 25% de todo el gasoil que consume en Argentina lo consume del campo. Aproximadamente, bueno, depende de la cosecha, 3.000 millones de litros, 3.500, 2.800, depende el volumen de cosecha y necesita toda la etapa, la siembra, la cosecha, los movimientos. O sea que el gasoil es un insumo de vital importancia para el sector agropecuario. ¿Faltó el gasoil en el sector agropecuario? Y en algunos lugares sí faltó, escaseó y en otros estuvo escondido. Ese es otro tema también que yo pude contactar personalmente viniendo de Máximo Paz hacia acá, que había nafta en las estaciones de servicio, pero la racionaban, esperando que, lo que explicó Rulo, el descongelamiento con un aumento intempestivo de precio, que no va a pasar, según dijo el ministro de Economía, Sergio Massa. Pedro, esto escapa a cualquier regulación. Digo, las estaciones de servicio resolvieron, vendo 8.000, 10.000... Sí, totalmente. Y además, se montaron arriba, ¿quién? Los pícaros de la política, porque lo que dijo el especialista recién sobre un candidato que iba a comprar casualmente y no podía cargar nafta, ese correlato también la estuvo en esa movida, porque todas las sociedades rurales que plantearon hacer una protesta a la vera de la ruta por la escasez de gasoil, son todas las que lo llevaron a Milei en el tractorazo del 2021 a dar una charla y todas las que están vinculadas con La Libertad Avanza. Hay una correlación casi matemática entre operación política en el sector agropecuario, Milei y escasez de gasoil. Bueno, sabemos que los grandes productores agropecuarios tienen su candidato o sus candidatos. Obvio, tienen su candidato y lo vienen expresando y tienen su forma de actuar, que han tergiversado el accionar de las entidades agropecuarias en la República Argentina, de defender el bolsillo y la estabilidad de los pequeños y medianos productores o de los productores agropecuarios en general, pasaron a ser operadores políticos de un candidato a presidente. Esa es una cosa que las bases en algún momento agropecuaria van a tener que discutir seriamente, porque si son un partido político, que se saquen la careta y sean un partido político. Si son una organización gremial agropecuaria, que cumplan las funciones de una organización gremial agropecuaria. Las dos cosas no se puede hacer. Pedro,